Patricio es analista internacional, pero un gran conocedor de temas que tienen que ver con China. China que está decidida a ser un actor primus inter pares en el escenario global y que en las últimas horas se pronunció con un documento muy contundente al respecto de la cuestión nuclear. Patricio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, gracias por el llamado. No, a vos por acompañarnos siempre y ayudarnos a transmitir a nuestra audiencia una mejor comprensión de temas que a veces en el set medio de Argentina quedan como títulos o a veces ni títulos son. Decía esto, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China produjo y dio a conocer un documento de 12 puntos para una solución política de la crisis. ¿Qué nos podés ilustrar sobre este tema? Bueno, es de alguna forma expresado de una manera bastante más elaborada la posición que ha tenido China desde el inicio de esta invasión, donde se ven expresados los principios históricos de la política exterior china y por supuesto también la posición que más le conviene a China en este conflicto. Algunas cosas son interesantes. Por ejemplo, el primer punto es para Ucrania, que es el respeto a la soberanía de todos los estados, lo cual incluye a Ucrania. Eso es como la primera señal que envía China, ese principio a nosotros nos importa y para Ucrania también, nosotros queremos que se respete. Y después vienen toda una serie de puntos, terminar con la mentalidad de Guerra Fría, eso es para Estados Unidos, el cese de las hostilidades, eso es algo para Rusia también, que se inicien negociaciones de charlas de paz, eso parece hoy impracticable, realmente estamos lejos de eso en este momento. Bueno, el tema de la crisis humanitaria, que todos los países colaboren con eso, y China está colaborando también, eso también es en favor, obviamente, de Ucrania. Y el tema que vos creo que lo mencionaste al pasar, lo de lo nuclear, eso es un mensaje clarísimo a Rusia con su nuevo paso que ha dado al abandonar este acuerdo START y volver a amenazar con el tema de las armas nucleares. Creo que lo conversamos en una llamada anterior, es lo que más le preocupa a China, que esto derive efectivamente en un conflicto con armas nucleares, porque eso sería catastrófico, pero no solamente para China, para el mundo en su conjunto. Y finalmente te destacaría el tema de las sanciones unilaterales, que eso es algo que China históricamente se ha opuesto, y que tiene argumentos en ese sentido. No son efectivas, aumentan las penurias de la población más que de los dirigentes que inician estas guerras, y además son injustas porque no se dan en el marco multilateral. Bueno, te hice un breve resumen de esto. Ahora, la pregunta es, ¿esto lleva a alguna parte? Y la verdad que si no hay voluntad de los Estados Unidos y de otras grandes potencias de la OTAN, esto no va a ser conducente y va a quedar en un papel de buenas intenciones, José Luis. Claro, ahora, a mi criterio de todo lo que está ocurriendo, en donde hay, por cierto, un escenario, y Biden puso la vara muy alta en su visita a Kiev, cuando dijo, Ucrania nunca será una victoria para Rusia, es que indudablemente Occidente ve a Putin como el núcleo del problema y al concepto del zarato putinista como el núcleo del problema. Y esto me parece que es lo que condiciona la cuestión, porque además hay que tener en cuenta que los analistas internacionales en general, vos esto seguramente lo tenés muy claro, han advertido que la decisión de avanzar sobre Ucrania estaba basada en un análisis que veía la retirada de Afganistán como una señal de debilidad de Occidente y que Occidente no iba a acudir en ayudar a Ucrania y que iban a permitir que se lo devoraran rápidamente como todos creían que iba a ocurrir, ¿no? Lo cual hace más complejo el panorama todavía. Sí, eso en parte es cierto, porque efectivamente, a ver, la ayuda a Ucrania llegó, pero esa ayuda logística, militar, que hoy, a un año de esta invasión, no logra torcer significativamente la ecuación de la guerra. O sea, Rusia ha sufrido económicamente, ha sufrido militarmente, pero sigue devastando día a día infraestructuras críticas, digamos, asolando a la población civil, destruyendo ciudades, y la verdad que
Eso a Putin el cálculo obviamente le salió mal porque él esperaba algo muy rápido, que capitule el gobierno rápidamente. No pasó, pero tampoco se está inclinando la balanza significativamente en favor de Ucrania y sus aliados. Y acá el problema más importante yo creo que es otro, es si Estados Unidos pretende una Rusia derrotada o pretende que este conflicto se resuelva de alguna forma. Entonces, para China es que este conflicto se resuelva, ¿sí? Obviamente que le gustaría un balance probablemente más favorable a Rusia en eso, pero realmente la prioridad es que esto termine. Ahora, los últimos mensajes de Estados Unidos es queremos a Putin de rodillas, ¿no? Queremos que Ucrania gane este conflicto. Y eso hoy estamos muy lejos, ¿sí? Y eso no va a suceder en una mesa de negociaciones. Si sucede, va a suceder en una guerra que se prolonga y probablemente se agrave, con nuevos elementos, con nuevos actores que se involucran, y eso es peligrosísimo. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere cada parte? Y si eso no se puede conciliar, tenemos guerra para rato, lamentablemente. Es que creo que, no sé, qué sé yo, habría que estar en el terreno, uno analiza por lo que dicen, ¿no? De ahí a lo que piensa, uno analiza por lo que dicen, pero todo indica que, por lo menos Zelensky y toda la élite ucraniana de este momento van por la historia, al costo que sea. Sí, por supuesto. Van por supuesto, y el tema de Zelensky, que él sigue diciendo que está en su derecho, y de hecho es el primer punto del paper de China, ¿no? El respeto a la soberanía. No vamos a ceder un centímetro. Él sigue diciendo eso, no queremos ceder un solo centímetro del territorio. Bueno, en ese punto la guerra sigue, digamos, porque Rusia tampoco va a ceder las posiciones que tomó en las provincias separatistas del este. Así que cuando se negocie, obviamente, si esa mesa llega a suceder en algún momento, Dios quiera, ese va a ser el primer punto de confrontación, digamos, que hay que resolver. El tema territorial, ¿qué pasa con el territorio de Ucrania en una situación de posguerra? Bueno, hoy estamos en el mismo momento, estamos en la misma situación que el 24 de febrero de 2022, lamentablemente. Claro, sí. Ahora, hoy estaba muy temprano leyendo en algunos medios europeos el tema de lo que ha sido la transformación del ejército ucraniano, tema que también hablamos con vos en una oportunidad anterior. Sí. A mí siempre desde que esto empezó me sorprendió muchísimo algo. Si en algo han sido muy buenos los rusos, en particular desde el Soviet en adelante, es en los temas de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? Y evidentemente tenían todo mal calculado. Sí. Es muy llamativo. Sí, de alguna forma lo que hicieron fue sobredimensionar su propia capacidad de asalto, que era la idea llegar a Kiev en menos de 48 horas. Después todo esto se conoció, por supuesto, la idea era en 48 horas llegar a Kiev, voltear al gobierno. Bueno, sobreestimaron sus capacidades, pero también subestimaron la resistencia, la capacidad de resistencia de Ucrania y la rápida respuesta que hubo de algunos países como Estados Unidos, por supuesto, empezando por Estados Unidos, para asistir rápidamente con logística y también con inteligencia, ¿no? Viste que han muerto muchos generales rusos. Eso no es común en ninguna guerra, y eso fue por temas de inteligencia, de rastreo, de dónde estaban, y bueno, eso fue apoyo de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Sí, bueno, ahí creo que hay un rol significativo de la inteligencia británica, que históricamente, desde la post-Segunda Guerra Mundial, fue la que más, en realidad, se involucró y la que más ha sufrido el enfrentamiento con la inteligencia rusa, ¿no? En la década del 50, el 60, los rusos habían logrado infiltrar completamente la inteligencia británica. Casi parece históricamente una devolución de favores lo que está ocurriendo. Sí, así es. Pero bueno, la inteligencia, por supuesto, juega un rol fundamental. Pero te repito, esta guerra es más parecida a una guerra de trincheras de mediados del siglo XX, ¿no? Se gana, se avanza en el terreno, porque es un terreno muy extenso. Rusia tiene el poder, y ya lo demostró, de destruir infraestructuras que justamente aíslan poblaciones, complican el avance del ejército ucraniano.
Por supuesto que Ucrania también responde con el armamento muy sofisticado que también está recibiendo, pero es una guerra que se da más bien en el terreno, y muy encarnizada, muy sangrienta, muy sucia. Sí, claro. ¿Sí? Ese es el principal rasgo, lo sigue siendo, ¿no? Lamentablemente. Quería cerrar contigo compartiendo este párrafo del documento oficial chino. Dice: las armas nucleares no deben usarse, las guerras nucleares nunca deben lucharse, hay que oponerse a la amenaza o el uso de armas nucleares, subrayando la necesidad de proteger a los civiles. Las partes en conflicto deben respetar estrictamente el derecho humanitario internacional y evitar atacar civiles e instalaciones civiles. Esto prácticamente es marcarle líneas rojas a la estrategia de Putin. Sí, totalmente. Y sabes que esto no es un invento, esto está copiado textualmente de la doctrina nuclear china. Yo escribí un paper al respecto hace unos años. ¿Qué pasa? China reivindica desde el primer momento que tiene armas nucleares, allá por la década del 60 con Mao, el no primer uso. Las armas nucleares no pueden ser usadas deliberadamente, salvo que a vos te agredan nuclearmente. Entonces China está reivindicando esto, y justamente lo contrario de lo que está haciendo Putin. Yo estoy dispuesto a usarlas, dice Putin, eventualmente, ¿sí? Si me acorralan, si me siguen agrediendo. Entonces China se opone totalmente. Si eso sucediese, sería una ruptura total de relaciones con China. Yo creo que Putin lo sabe a eso. Y de alguna forma es un contrapeso muy importante el de China en este momento para que Putin no haga eso. Pero bueno, veremos. Putin hasta ahora ha sido capaz de muchas cosas que no se esperaban, y bueno, ojalá que no cruce esta frontera en este caso, ¿no? Sí, yo tengo en eso tengo otro interrogante. Quisiera saber en qué estado está el arsenal nuclear de Rusia, porque viendo cómo estaba lo otro, que parecía que era todo genial, y la mayor parte es material muy viejo, material de la era soviética, en pésimas condiciones. Pero bueno, sería motivo de otra charla. Como siempre, te agradezco, Patricio, que tengas una gran jornada. Un abrazo, muy amable. Gracias, que sigas muy bien, muchas gracias. Bueno, Patricio Houston, analista internacional, hablando de esto.